¿Qué tal, mis amados? Una vez más les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Edwin Cayén, deseándoles que el Señor de los ejércitos bendiga de manera grande y poderosamente sus vidas y también a sus familias. En esta oportunidad vamos a ir al estudio de la palabra con un tema muy importante, en el cual tengo muchos amigos religiosos que me hacen este tipo de preguntas y por eso decidimos hoy hacer un estudio de ellas. Y la pregunta que ellos me hacen es: ¿aprueba Dios las imágenes como representación suya para poderle adorar o darle honra o veneración? Y bien, mis amados amigos y hermanos en Cristo Jesús, antes de iniciar en este tema, quiero invitarles a que se suscriban a este canal Estudiando la Palabra de Dios, que activen la campanita de notificaciones para que sean uno de los primeros en recibir ese mensaje cuando se sube un nuevo video, y que le den like y compartan esta página para que esta bendición llegue a muchas más personas. Y bien, para iniciar en el estudio de esta palabra, vamos a leer varios pasajes bíblicos para sustentarnos en ella. Y lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Y nos vamos a ir al primer libro, que es Éxodo. Vamos a estudiar en Éxodo, capítulo 20 y del versículo 4 al 6. Y dice así la palabra del Señor: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bien, mis amados, como les he dicho que iniciamos con Éxodo, y notemos que lo que acabamos de leer primeramente es parte, o podríamos decir uno de los 10 mandamientos que el Señor dio a Moisés. El Señor dijo a Moisés que no habría que hacer ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, para darle honra y adoración. Empezando en ese primer punto, el Señor no aprueba las imágenes desde un principio. Desde que Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto, Dios mandó a que se le adorase en el espíritu. Y esto también lo dijo el Señor Jesucristo: adorarás al Señor tu Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Señor. Pero bien, también he tenido amigos que cuando estudiamos esta palabra y cuando yo les cito este versículo bíblico, me salen con que Moisés mandó hacer una serpiente de bronce en el desierto. Y yo les digo, claro que sí, Dios aprobó, es más, Dios dio la autoridad para que se hiciera esta serpiente, pero el propósito de Dios era levantar la serpiente como una especie de lo que iba a ser el Señor Jesucristo una vez levantado sobre la cruz, para darnos no solo la sanidad de nuestras enfermedades, sino la salvación de nuestras almas. Era una figuración de lo que en un futuro habría de venir, el cual es la muerte y la resurrección de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Pero porque ellos se citan en este versículo de que Moisés mandó hacer la serpiente de bronce, porque eso les han enseñado en su congregación, en su iglesia religiosa o en su secta donde perseveran, pero muchas veces no les enseñan también que en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 18 y versículo 3 al 6, dice lo siguiente, y vamos a leer lo que dice en el segundo libro de los Reyes. ¿Qué pasó con esa serpiente? Y dice así a la palabra del Señor: Ezequías era el rey de Israel en ese tiempo. Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Él la llamó Nehushtan.
En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él, ni entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Note bien que aquí podemos ver de que el pueblo de Israel había confundido realmente lo que Dios había establecido desde un principio. El pueblo de Israel había malinterpretado la enseñanza que Dios había mandado a dar a través de Moisés cuando le dijo que levantara la serpiente. Como lo dije desde un principio, Dios había ordenado que se levantara esa serpiente, pero lo hizo para vergüenza del mismo pueblo de Israel que se había pervertido en el pecado. Para vergüenza de ellos mismos, pues recordemos que por causa de su pecado, de su desvío, de su extravío, las serpientes en el desierto estaban mordiendo a muchas personas. Entonces Dios, para avergonzarlos a ellos mismos, mandó a que se construyera esa serpiente, pero lo hizo como una insignia figurativa, como lo dije desde un principio, de lo que Dios habría de hacer en un futuro. Pues en los planes de Dios ya estaba la salvación de las almas de todos los seres humanos. Entonces el pueblo de Israel equivocadamente agarró lo que es la decisión y la esencia del mensaje que Dios estaba dando a través de Moisés en ese tiempo, y empezaron a adorar a la serpiente y a quemarle incienso, a venerarla como un ídolo. Empezaron a venerar su imagen como algo que podría para ellos significar algo que les hiciera milagros o favores, lo cual no es así, pues Dios obraba a través de ella, pero lo hacía con un propósito. Pero Dios es soberano y no podemos cuestionar las decisiones de Dios. Pero una vez hemos estudiado aquí en este libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 18, del versículo 3 al 6, nos hemos dado cuenta que el rey Ezequías mandó a quitar la serpiente de bronce, la destruyó y la llamó Nebustán. Nebustán significa cosa, significa objeto. Y ustedes saben, mis amados, que un objeto es algo que no tiene vida, es algo que no tiene valor, es algo que no tiene poder, no tiene nada, es algo insignificante, por así decirlo. Entonces él por eso la llama de esa manera, porque él estaba consciente que era un objeto sin ningún poder en absoluto y sin ningún valor y sin ningún significado. Termina diciendo el versículo 6 que en Jehová Dios puso su esperanza y guardó todos los mandamientos que Dios había mandado a través de Moisés, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová Dios. En la Biblia de los religiosos dice Yahweh, también lo mencionan como Yahvé, pero es el mismo Señor de los cielos, es el mismo Dios. Yahweh, Yahvé o Jehová es el mismo Señor, como decir Adonai, como decir el Shaddai, como decir a Yeshua, y así pudiéramos mencionar muchos otros nombres, como decir Elohim, pues Dios se representa a sí mismo de diferentes formas y de diferentes nombres, según sea lo que Él ha decidido y lo que Él ha decretado, y según sea lo que Él pues ha tenido a bien mostrarle a la humanidad. Pues Él tiene sus propios misterios y toma sus propias decisiones, y también tiene por así decirlo sus propios conceptos y sus propios propósitos, en el cual no podemos cuestionarlo. También podemos encontrar pasajes en el Antiguo Testamento. Podemos leer en el Salmo 115, también podemos leer en el Salmo 135, donde Dios reprueba total y rotundamente el tener imágenes. Y note algo muy interesante en el libro de Isaías, capítulo 44, del versículo 9 al 20. Dice que el herrero o el hombre o el artífice o el arquitecto o el carpintero, dice que toma sus instrumentos de trabajo y corta un árbol y lo empieza a tallar y le da forma de ser humano, de hombre o de varón, y luego, después de que lo talla, se postra ante él y lo adora y se lo lleva a su casa y lo mantiene ahí para pedirle favores. Pero una vez este mismo hombre siente frío y del mismo árbol que cortó agarra las ramas que sobraron y hace una fogata y se da calor a sí mismo para combatir el frío que siente. Y si llega a sentir hambre, dice que también con ese mismo árbol hace leña
y cuece sus panes y se alimenta. Entonces dice que el hombre que hace esto es un insensato, falto de conocimiento y de inteligencia, pues no sabe discernir ni puede comprender que del mismo árbol se calentó para quitarse el frío, del mismo árbol coció sus panes para alimentarse y saciar su hambre, y del mismo árbol hizo una imagen y lo talló, y luego le adoró y se postró ante el mismo árbol, el cual ya no tenía vida, pues lógicamente al haber sido cortado el árbol queda sin vida. Y me dicen a veces los religiosos cuando tocamos estos temas: pero mire, varón, me dice, pero usted nos habla del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay un pasaje que hable sobre las prohibiciones de las imágenes. Pues lo que usted me menciona, esto eran leyes que pertenecían al pueblo de Israel, eran leyes que pertenecían a los antiguos en ese tiempo, pues ahora vivimos bajo la gracia. Y cuando me hablan de esta manera, entonces yo les digo que vayamos a la carta a los romanos. Vayamos a la carta a los romanos en el capítulo 1 y versículos del 18 al 32. Y vamos a leer lo que dice en esta escritura. Y note que aquí ya estamos en el Nuevo Testamento, ya no estamos en el Antiguo Testamento, nos hemos pasado al Nuevo Testamento. Romanos 18, 32 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de todas las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra toda naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bien, mis amados, como acabamos de darnos cuenta que también está escrito en la carta a los romanos, la cual ya es del Nuevo Testamento, y ahí nos dice que el ser humano cambió la verdad de Dios por la mentira e hicieron imágenes de hombres, de aves, de reptiles y de cuadrúpedos. Esto significa de que a nivel mundial podemos darnos cuenta que hay muchas culturas donde, por ejemplo, los hindúes adoran a los elefantes, también para ellos las vacas son sagradas, y así podemos darnos cuenta
que también hasta las serpientes, las cobras las veneran, las ratas y así sucesivamente. Los religiosos tienen imágenes de seres humanos, los cuales ellos dicen que son los santos, entre comillas, y que por eso pues les rinden adoración o tributo, y disfrazan la mentira diciendo de que no las adoran, sino que simplemente las veneran. Pero esto es una total mentira, pues es una falacia mentirosa y vergonzosa. Porque piense, querido amigo, ¿le gustaría a usted o cómo lo tomaría usted si usted ve a su esposa, a su novia o a su prometida hablar con otro hombre y usted la ve de una manera que no es muy correcta y ella viene y le dice, es solo un amigo? ¿Usted le creería? ¿Se sentiría usted satisfecho con esa respuesta o usted se quedaría con la duda y con ese misterio? De la misma manera, podemos decir que no es correcto decir que no adoran a las imágenes, sino que solo las veneran. Es una mentira disfrazada, así de sencillo. Recordemos que esto viene siendo como un sincretismo. La iglesia religiosa maneja un sincretismo, y el sincretismo es la mezcla de la verdad con la mentira. Pero hemos aprendido que el Señor no aprueba tener imágenes, sino, como dije desde el principio, el Señor quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Señor. Este ha sido el estudio de la palabra de Dios en esta hora. Que el Señor te bendiga, y espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para ti y para toda tu familia. Nos vemos en la próxima.